Hola, buenas tardes, bienvenidos a mi canal en YouTube. Hoy es sábado 8 de julio del 2017. En este vídeo vamos a hablar un poco acerca de este libro de Cornelia Funke, que es una escritora alemana que empezó a trabajar como ilustradora de libros infantiles y también es autora de sus propios libros, entre ellos este Corazón de tinta, que es parte de una trilogía hasta el momento, aunque dijo que iba a escribir una cuarta parte, o sea, se va a convertir en una saga de 4 libros. Que se llama El mundo de tinta. Corazón de tinta es el primero, el segundo es Sangre de tinta, el tercero Muerte de tinta y el cuarto se llamará El color de la venganza. También tiene otros libros, una trilogía Reckless, Carne de piedra es el primero, creo, y los demás no recuerdo los títulos. También El jinete del dragón, y hace poco se publicó en español la segunda parte del jinete del dragón, La pluma de grifo. Y también otros libros, ¿no? Como por ejemplo El caballero fantasma, Apártate de Mississippi, No hay galletas para los duendes, Dos brujitas salvajes, entre otros. Bueno, este libro lo compré el año pasado, en la misma librería me lo recomendaron, y después de haber leído la parte de el resumen de la contraportada, me animé a comprarlo. Pensé que iba a ser una buena lectura y realmente lo ha sido. Es un libro que me ha gustado mucho, lo recomiendo a todas las personas. Bueno, no lo leí sino hasta este año recién, porque quería tener los otros dos, pero aún así lo hice. Y es un libro especial, no es quizá mi libro favorito o uno de mis favoritos, pero es muy interesante también porque me sucedió algo. Yo lo leí en unas circunstancias muy especiales y sabía que al terminar de leerlo me iba a suceder algo, y eso pasó. Así que cuando yo estaba esta semana, volví a coger este libro para leer algunas cosas. Es como si me hubiese transportado a ese momento, a ese tiempo en el que lo leí por primera vez. De todos los que voy leyendo este año es el que más me ha gustado hasta ahora. Yo diría que no os asustéis con el volumen del libro, tiene 596 páginas, casi 600, pero aún así es una historia, ¿no? Nos cuenta una historia, acontecimientos que suceden, no son cosas difíciles. Al final de algunos capítulos hay dibujos que la misma escritora ha hecho, y al inicio de cada capítulo hay una cita de diferentes libros, y es una cita que tiene que ver con lo que nos va a contar en ese capítulo. Es algo muy interesante. Acerca del asunto que estaba comentando hace un momento, creo que es algo muy difícil de explicarlo. Incluso aunque intentara hacerlo, eso no haría otra cosa más que generar confusiones, ¿no? Entonces, es por eso así. Me lleva a recordar también esto que dije cuando a una cosa que leí hace muchos años acerca de un fisiólogo ruso llamado Iván Petrovich Pavlov, que ganó el premio Nobel de Medicina en 1904. Él estudió experimentalmente las secreciones gastrointestinales en animales sanos. Y una de las cosas que recuerdo es que acerca de los perros de Pablo, acerca de, algunos perros, y Pablo le mostraba carne, los perros olían la carne y sentían hambre, ¿no? Empezaban a salivar o babear. Entonces, al mismo tiempo que Pablo les enseñaba la carne, tocaba una campanilla. Y repetía esto muchas veces, y pues después solo tocaba la campanilla y ya no les enseñaba la carne. Y los perros aún así sentían hambre y empezaban a babear. Y eso también me hizo recordar bastante, ¿no? Recuerdo también que una vez en una conversación con una prima de 12 años, la misma edad que tiene la niña que aparece en este libro, acerca de una cosa que habíamos visto al final de un anime, y estamos tratando de ponerle un nombre, de poder entender de alguna manera eso, ¿no? Acerca de ni siquiera los personajes o los seres más poderosos eran capaces de acabar o destruir el efecto que había ocasionado la mala acción de un hombre malo. Pero sí lo hizo un niño que cantó, y era el niño que amaba a ese ser que se había convertido en malo. Y pues es cierto, no llegamos al final a la conclusión de que al parecer hay algunas cosas que no pueden ser descritas. Evidentemente el lenguaje tiene sus límites, y hay algunas cosas que no se dejan someter a prueba, que se escapan por completo. Yo creo que
muchas de esas cosas son posiblemente las cosas más importantes de la vida. Hay algunas cosas que no, o que solo se entienden cuando se ama mucho. Pero bueno, eso es una cosa para decir. Bueno, la historia va de un señor que se llama Mortimer Moe Folchard y su hija Maggie, de 12 años. Maggie no le dice padre o papá, le dice Moe, y ellos comparten una pasión por los libros. Hay libros en su casa en todas partes, no solo en las estanterías o en los libreros, sino que están por toda la casa. Maggie tiene una caja que fue construida por su mismo padre, en donde ella guarda sus libros favoritos. Esto me dio también una idea de hacer, ¿no? Yo mismo podría construir una caja donde guardar mis libros favoritos. Por mencionar un par de cosas más que leí en este libro y que se me quedaron grabadas de alguna manera, es acerca de que los libros, o que muchas veces pensamos que no tenemos tiempo para leer algunos libros. Pero ¿qué pasaría si son más bien estos libros los que no han tenido tiempo hasta ahora de contarnos su historia? Esto en principio parecería algo absurdo, pero cuando uno se detiene a reflexionar acerca de estas cosas, quizá la cosa ya no se vea tanto así. Otra cosa también es acerca de los libros y de la historia. Yo, por ejemplo, sé que hay personas que pueden leer 50 o 70 libros al año. Es algo increíble. Pero muchas veces cuando leemos un libro y luego ya no lo cogemos, nos olvidamos de algunas cosas que habíamos leído. Es un poco triste, pero cada vez que uno lo vuelve a abrir, pues reencuentra nuevamente eso y se ve nuevamente como transportado a eso, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, terminé este libro, lo dejé, empecé con otras lecturas, y solo fue cuando lo cogí por segunda vez esta semana es que pude darme cuenta de que lo sentía o de que lo había sentido lejos de mi corazón, de alguna manera, ¿no? A veces nos olvidan las cosas que leemos. Es igual, en la historia nadie sabría acerca de las cosas que sucedieron, de los acontecimientos, si no se hubieran escrito en libros. Y eso me hizo también reflexionar acerca de algo, ¿no? Otra cosa también es acerca de algo que yo no sabía, y no sé si será cierto, acerca de que cuando le das queso a los perros, esto le hace perder un poco su sentido del olfato, que los tienen muy desarrollado. Pero bueno, como dije, este padre y su hija comparten el amor, la pasión por los libros, y Mo tiene un don que él no sabe, lo descubrió hace muchos años cuando Maggie tenía 3 años. Cuando él lee un libro en voz alta, puede hacer aparecer, o mejor dicho, puede sacar de alguna manera los personajes de ese libro, de esa historia que está leyendo. Pero por cada personaje de ese mundo del libro que aparezca en este mundo o que logre sacar a este mundo, un personaje de este mundo se va a entrar el libro, por decirlo así, ¿no? En esa ocasión él había sacado el personaje de un libro que estaba leyendo que se llama Corazón de tinta, a un tal Dedo Polvoriento, y a otras dos, que era uno que se llamaba Basta y otro Capricornio. Cuando yo leí Capricornio, Capricornio será como un monstruo que se parece a una cabra con cuernos y todo, pero en realidad no, es una persona, es un señor normal, pero tiene una maldad monstruosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, entonces cuando salieron ellos del libro, debido a la lectura en voz alta de Mo, la esposa de Mo, Reza, se fue al libro, por decirlo así, y también un par de gatos, me parece, no recuerdo bien. Y entonces él intentó de todas las formas volver a traer pues a su esposa. Leyó el libro muchas veces, pero finalmente no lo consiguió. Al final ya no lo hizo y decidió nunca más hacerlo, porque Maggie, su hija, podía desaparecer. Y él siempre inventaba historias que le contaba a su hija acerca de su mamá, ¿no? Al principio eso no se sabe, pero nos cuenta un poco más adelante. Bueno, el libro empieza cuando llega Dedo Polvoriento, que es ese personaje al quien querían matar Basta y Capricornio en el momento que salieron del libro, y le llega como a advertir a Mo a que se vayan a otro lugar. El trabajo de Mo consiste en reparar los libros. Cuando los libros están mal o cuando la tapa está ya desgastada, entonces él lo que hace es
ponerle una nueva tapa. Él se dedica a hacer todas estas cosas. A él se le llama un médico de libros, ¿no? Entonces él se va con Maggie a otros lugares, siempre menciona otras cosas, nunca le ha contado de este asunto. Y es Dedo Polvoriento el que después, en un momento de huir, le va a contar a Maggie toda la verdad. Bueno, quizás no toda, pero sí mucho del asunto principal acerca de esto, y también por qué le llama a su padre lengua de brujo. Bueno, es evidente, lengua de brujo, porque por medio de la lectura en voz alta de libros él puede hacer aparecer o sacar personajes de ese libro a este mundo. Dedo Polvoriento es un personaje, la verdad, que no me ha gustado, pero a diferencia de otros como Basta o Capricornio, que me gustaron incluso menos, ¿no? Pero yo creo que esto no es algo políticamente correcto, porque Dedo Polvoriento, a la mayoría de las personas quizá que han leído el libro, pues es su personaje favorito o uno de sus favoritos. En mi caso no es eso. La forma de actuar de Dedo Polvoriento es la que no me gusta mucho, que digamos, ¿no? Pero bueno, eso tampoco tiene mucha importancia. Pero bueno, Dedo Polvoriento ha hecho algo malo y lo hace con una intención. Pero alguna persona quizá podría decir que eso que ha hecho Dedo Polvoriento, o eso que uno puede llamar malo o que no debió hacer, es simplemente un comportamiento que no resulta conveniente para algunos. Y yo creo que tenemos motivos para pensar que eso no es cierto. Por ejemplo, un hombre que ocupa el asiento de la esquina del tren porque llegó el primero, y un hombre que se coló en el asiento cuando yo no estaba mirando y que quitó mi maleta de ahí, ambos me resultan inconvenientes. Pero sin embargo, al segundo le echo la culpa y al primero no. No me enfado con un hombre, a menos en principio, antes de entrar en razón, con un hombre que me hace tropezar accidentalmente, pero sí me enfado con uno que intenta ponerme una zancadilla, incluso aunque no lo consigue. Muchas veces el comportamiento que uno llama malo no resulta inconveniente, sino todo lo contrario. En la guerra, por ejemplo, cada lado puede encontrar un traidor del otro lado que le sea útil, que le sea conveniente, y aunque le utilizan y le pagan, le consideran un gusano. Yo creo que es importante eso también aquí, pero al mismo tiempo también, es decir, lo que ha hecho, si es algo que ha hecho Dedo Polvoriento que se puede llamar malo, es algo malo, pero aún así eso no quiere decir que pretendamos saber el destino de Dedo Polvoriento. Precisamente en el momento cuando Dedo Polvoriento actúa y hace todo lo que tiene que hacer para conseguir, bueno, lo que él quiere, pero en cierto sentido traicionando a los demás, se nos cita un libro acá de las crónicas de Narnia, ¿no? De León la bruja en el armario, y dice esto: no tiene sentido buscarlo, gruñó el castor. ¿Qué significa eso?, preguntó Susan. No puede estar muy lejos, tenemos que encontrarlo. ¿Por qué sostiene usted que no tiene sentido buscarlo? Porque su paradero está fuera de toda duda, respondió el castor. ¿Es que no lo entendéis? Se ha ido con ella, con la bruja blanca, y nos ha traicionado. Evidentemente a quien se están refiriendo aquí es a Edmund, ¿no? Y muchas veces alguna persona también podría decir que Edmund es un traidor, pero es que hay que ver la historia completa para entender que Edmund fue un traidor, pero no se queda siendo un traidor siempre. En el caso de Dedo Polvoriento puede suceder algo parecido. Yo solo he leído este libro, que es el primero, no sé si aparecerán los demás, pero creo que es preciso leer o ver toda la obra completa para poder decir algo. Pero incluso aunque esto fuera así, acerca del destino de Dedo Polvoriento, y aquí la dificultad está en entender por qué lo hizo. Dedo Polvoriento no pidió salir de la historia en la que él vivía. Es cierto que le salvó la vida, no porque le iban a matar los otros, ¿no? Pero él ya estaba cansado, quizá, bueno, muchas cosas habrá sucedido en su vida. Él hacía malabares, hacía un montón de trucos. Tenía un compañero que era un animalillo con cuernos, una marta, y él se ganaba la vida de esa forma. Hacía funciones en la calle incluso también. Muy interesante, pero él no quería. Esa no era la vida que él, el mundo en el que él había nacido. Él quería volver al libro de donde él había nacido, ¿no? De donde él había crecido, donde había vivido siempre. Y
cuando Capricornio le prometió que él le enviaría el libro, por decir de alguna manera, él es por eso que actuó de esa forma que actuó. Eso sucede cuando Mo escapa, bueno, con Maggie, con Dedo Polvoriento, a la casa de una tía, creo que es una tía abuela o algo así, de Reza, o sea, de la mamá de Maggie. Es una señora que vive en una casa muy grande, es como una mansión. Y es cierto que Maggie tenía en su casa muchos libros, pero comparados con los libros que tiene esta señora no son nada o son pocos, porque esta señora sí que tiene toda esa casa inmensa llena de libros. Es una mujer coleccionista de libros, bueno, tiene muchísimos libros y todo eso es mucho dinero, vale mucho dinero. Ella se gasta creo todo su dinero comprando libros raros y antiguos y un montón de cosas. A ella no le gustan los niños y no quiere que la gente se acerque a sus libros, tiene alarmas incluso. Pero, excepto Mo, porque él sí había llegado precisamente a reparar los libros que ya tenían en mal estado. Al principio yo me la imaginé todas las expresiones, una señora, pues, ¿no? Cuando hablaba, incluso los gestos que hacía, muy interesante. Creo que es un personaje que me gustó cómo está hecho, cómo nos expresa aquí. Al final se termina pues llevando mejor con Maggie, ¿no? Y con los demás también. Es una señora, la verdad, que a mí me gusta bastante, pero bueno. Entonces ahí donde Dedo Polvoriento comete su traición y se lo llevan a Mo, y Maggie tiene que ir con Elinor, que es esta señora de la casa, a buscar. Y ahí llegan al pueblo de Capricornio, donde tiene mucha gente, hay muchos hombres armados, tienen perros también incluso. Y lo que quiere hacer Capricornio es que Mo lea el libro Corazón de Tinta. Él quiere conseguir este libro porque él quiere que Mo saque a un personaje maligno de ese libro, que se llama La Sombra. La Sombra es como una especie de monstruo o algo así. Él quiere controlar el mundo o algo parecido y quiere hacerse con el poder de la sombra, ¿no? Quiere darle órdenes a la sombra para cumplir su objetivo totalmente. Pasan muchas cosas más, ¿no? Una cosa que mencionaré, pero antes de ello, también este libro, como dije, está muy muy bueno. Si te ha gustado este libro, yo te recomiendo leer este libro de aquí. La Biblioteca Mágica de Vivibuken también habla sobre muchos libros, de Jostein Gaarder, el autor del Mundo de Sofía. Pero este lo escribió con Klaus Hagerup o algo así. Y ese libro está muy bien, aunque es más corto, pero me ha gustado bastante. Jostein Gaarder es hasta ahora el autor del que yo más libros he leído, pero bueno. Y con respecto a ese asunto que iba a comentar, es acerca de cuando ellos, es decir, Capricornio al final le llega a quitar el libro Corazón de Tinta. Pero este libro ha sido escrito por un tal Fenoglio, y ellos después, cuando logran escapar de las manos de Capricornio y de Basta y de sus hombres, van a buscar a ese tal Fenoglio, al autor del libro Corazón de Tinta. Es él el que ha creado a Dedo Polvoriento, a Basta, a Capricornio, a todos los personajes, incluso a la Sombra. Cuando le cuentan, él, bueno, no se lo puede creer, pero después, por muchas cosas que suceden, aparece Basta, creo, y entonces él le mira, él le conoce, porque él es el creador, él es el Fenoglio, es el que pensó y el que escribió en el papel y llegó a crear esa historia. Es algo muy increíble, ¿no? Como una persona puede crear una historia, puede crear algunos personajes que son supersticiosos, ¿no? Como en el caso de Basta y todo, y encontrarse luego cara a cara con ese, es decir, con mi creación, digámoslo así. Con Dedo Polvoriento también se encuentra, y Dedo Polvoriento también de alguna manera creo que le quiere matar, ¿no? A Fenoglio por haberle creado, digamos así. Es un poco también, ahí puede invitarnos a una reflexión un poco más profunda acerca de muchas cosas. Es algo que también yo veo presente, si te ha gustado esto, en los libros de Jostein Gaarder, por ejemplo en El Mundo de Sofía, y también en uno que se llama El Diagnóstico y otros relatos, que es un libro de relatos, uno que se llama Teobald y Teodor. Ahí es donde el personaje que ha sido creado por el autor se niega a hacer todo lo que el creador quiere que haga, ¿no? Entonces, al final él creo que entra en la historia, se vuelve loco, no sé qué sucede, pero es algo muy interesante. En El Mundo de Sofía también es algo que está presente ahí. Y bueno, no sé, al final
tienen un plan, Fenoglio, Meggy, tienen un plan para destruir o para impedir que el objetivo de Capricornio se cumpla. Y bueno, eso es lo que sucede, ¿no? Básicamente eso sería la historia. Hay muchas cosas que cuentan, pero creo que ya no tendría mucho sentido decirlas ahora, ¿no? Por lo menos en el propósito que yo tengo al hacer este vídeo. Eso, y nada más. Hay una película también que se hizo basada en este libro, que se llama Corazón de Tinta. No la he visto, solo he visto unos pocos segundos del tráiler. Pero antes, yo no había visto la película, no la he visto hasta ahora. Yo leí el libro sin ver la película, nada. Y cuando hablaba sobre Meggy, desde el principio hasta el fin, se convirtió en mi personaje favorito además. Me imaginé la cara, las expresiones, incluso cuando lloraba, a una niña que conocí, que vi en un concurso. Y incluso la forma de hablar, la forma de sentir, la forma de conmoverse, de sentirse triste y de todo es algo así un poco extraño, ¿no? Y bueno, nada más. No sé qué más podría decir de ese libro. Seguramente algunas cosas, espero que no se me haya escapado nada. Pero la historia está muy buena. Yo recomiendo bastante este libro. Este que tengo es de Editorial Siruela. Hay otros que son de Editorial Fondo de Cultura Económica, pero bueno, este es en tapa blanda. Y también hay en tapa dura. Yo voy a esperar que se publique en español la cuarta parte, El color de la venganza, para poder comprarlos todos. Bueno, si queréis preguntarme algo, no sé, podéis hacerlo en la caja de comentarios. Y bueno, espero también poder leer los otros libros de esta, bueno, tetralogía sería, supongo, o saga de 4 libros simplemente, o saga Mundo de Tinta. Así que nada más, eso sería todo. Muchas gracias por haber visto este vídeo y ya nos veremos la próxima semana con un nuevo vídeo. Adiós.